Amén. Gracias a todos los músicos. Les agradezco su ayuda. Quiero bienvenir a todos los que están visitando por primera vez. Algunos de ustedes están respondiendo por el mensaje que voy a predicar. Gracias por venir a la casa del alfarero. Si tienen sus Biblias, ábranlas en Salmo capítulo 83. Vamos a leer dentro de poco. El 7 de octubre, Hamás lanzó un ataque terrorista contra la nación de Israel. Ellos cruzaron la frontera de bicicleta, motos, mini helicópteros, y más de 1,400 israelíes fueron muertos. Eso es los que pueden ser identificados, pero hay cientos más que aún no han sido ni pueden ser identificados. Israel ahora mismo está al borde de la guerra. Pero en realidad, más importante que esa guerra es que Israel está al borde del cumplimiento profético. Y eso porque una gran guerra del fin de los tiempos está escrita y se habla en los versículos que vamos a leer en Salmo capítulo 83. Y la Biblia nos dice que esta guerra traerá la voluntad de Dios en la tierra. Por eso quiero predicar un mensaje titulado Israel al borde del abismo. Salmo 83, versículo 1. Oh Dios, no guardes silencio, no te quedes callado, Dios. Mira cómo se alborotan tus enemigos, cómo te desafían los que te odian. Con astucia conspiran contra tu pueblo, conspiran contra aquellos a quienes tú proteges. Y dicen, vengan, vamos a destruirlos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Conspiran con un solo propósito, establecen alianzas para luchar en contra tuya. Las tiendas de los edomitas, de los ismaelitas, Moab, los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Asiria también se unió a ellos y han ayudado a los hijos de Lot. Israel al borde del abismo. Empecemos hablando de la historia y del futuro de la tierra de Israel. Mira, el plan de Dios en la tierra incluye la tierra de Israel. En Génesis 17, 7 y 8, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia por todas las generaciones. Será un pacto perpetuo, y yo seré tu Dios y el de tu descendencia. A ti y a tu descendencia le daré toda la tierra donde ahora habitas, toda la tierra de Canaán, como herencia perpetua, y yo seré el Dios de ellos. La Biblia usa dos palabras claves aquí. Primero es la palabra pacto, y segundo es la palabra perpetua o una herencia perpetua. Significa que el plan de Dios para esta tierra, que después fue llamada Israel, nunca sería invalidado. Hay cristianos necios que dicen que Dios cambió de opinión y le dio su plan a otro pueblo, a otra gente. Eso es una locura, nunca cambiará. Es perpetuo. Específicamente, el plan de Dios incluye la ciudad de Jerusalén. Por eso, el pacto de Dios es con un pueblo, una tierra y una ciudad. Y el nombre de esa ciudad es la ciudad de Jerusalén. Este es el plan de Dios, porque en esa ciudad, desde el principio del tiempo, Dios ha planeado que todo lo que ocurre en la tierra saldrá de esa ciudad. Pero lo que escuchamos de los árabes, de las universidades, de la prensa, de los musulmanes, es que los judíos son colonos, que los judíos robaron la tierra de Israel de los palestinos. Vamos a mirar un poco a la verdad y a hechos. Primero, los judíos vivían en la tierra 2100 años antes de que nadie se llamara un palestino. Segunda verdad, los judíos vivían en esa tierra 2600 años antes de que Islam fuera una religión. En la historia de Israel, entendemos desde el 586 antes de Cristo hasta 1948, en el siglo pasado, que los judíos fueron dispersados de la tierra de Israel, y esto fue por el juicio de Dios. Muchos imperios, muchos pueblos poseyeron esa tierra temporariamente,
por todas esas generaciones, pero la posesión de ellos siempre fue, en el plan de Dios, algo para que fuera temporal, no permanente. El nombre Palestina o palestinos, leemos mucho sobre esto. Jamás dice que ellos son palestinos. Bueno, ¿de dónde vino ese nombre? En el año 135 antes de Cristo, tras una revuelta judía, el emperador romano Adriano dispersó a los judíos de Israel y le cambió el nombre a la tierra y le puso un nombre en latín, Palestina. En realidad lo que pasa es que él estaba enojado y molesto con los judíos y él preguntó, ¿quiénes son los peores enemigos que Israel ha tenido? Y alguien le dijo, los filisteos. Y para deshonrar a los judíos en latín, llamó esta tierra Palestina o Filisteos. Y lo hizo para deshonrar a los judíos. Y es de ahí en realidad de donde viene el nombre Palestina. Otra verdad es que los árabes que vivían en esa tierra desde que fue llamado Palestina, ellos todos eran llamados palestinos, porque como la tierra se llamaba Palestina, ellos, los árabes, eran llamados Palestina, pero los judíos que vivían allí también eran llamados palestinos. Tú puedes encontrar aún hoy en día vivos a judíos cuya partida de nacimiento, ¿dónde naciste? Palestina, pero son judíos. Esta es la historia de la tierra de Palestina durante la Primera Guerra Mundial. 1917, los británicos conquistaron, tomaron la tierra de Israel o Palestina, se la conquistaron a los turcos otomanos y como gratitud hacia Hein Weizmann, que los ayudó, él era un bioquímico que los ayudó en la guerra, el señor Balfour hizo la declaración de Balfour en 1917. Él era un judío y como agradecimiento él hizo esta declaración: estaremos muy felices si los judíos pueden regresar a la tierra de Palestina para que puedan construir una patria para el pueblo judío. Y en 1948, 14 de mayo, el Consejo del Pueblo de Judío proclamó la nación o el Estado de Israel, el cual nació el 14 de mayo de 1948. Y te estoy dando toda esta historia y ya vamos a llegar a nuestra escritura y a los tiempos presentes, pero quiero que entiendas algo. Mira, sean cuales sean los planes de Dios, el diablo siempre se opone a ellos. Esto es algo histórico. Entendemos que Faraón trató de matar a todos los hijos varones en Egipto para destruir a Moisés y parar los planes de Dios. Herodes mató a todos los niños menores de 2 años al nacimiento de Jesús para tratar de parar el plan de Dios. Leemos en Apocalipsis capítulo 12 de que la mujer está dando luz a un bebé. Es un cuadro de la iglesia, los propósitos de Dios en la tierra, y un dragón está esperando, tratando de destruir ese niño y los planes de Dios. Entonces siempre el diablo trata de detener la voluntad de Dios. En 1948 Israel nació como nación, y el momento que ellos se volvieron una nación, inmediatamente los naciones árabes atacaron a Israel. Israel nació en guerra. El momento que se volvieron una nación, tuvieron que luchar su primera guerra. Como te dije, en 1948. Y ves una foto ahí. Los árabes perdieron esa guerra. Después otra guerra en 1956. Egipto fue líder de otra coalición que atacaron a Israel y perdieron también. En 1967 volvieron los árabes a atacar para destruir Israel y perdieron otra vez. En 1973, la guerra de 6 días, o conocida como la guerra de Yom Kippur. Una vez más, tuvieron que luchar guerra tras batalla. Son guerras en las cuales que desde entonces ahora han estado que luchar contra la amenaza constante del terrorismo. Es una táctica que los árabes musulmanos han escogido utilizar. Tú ves mucho de esto en Israel, por ejemplo, un bombardeo. Ellos ponen bombas en restaurantes, en cafés, en lugares para matar a la gente y aterrorizarlos. Puedes ver otras fotos donde hay disparos, tiroteos, ponen bombas en autobuses y entonces lo hacen para aterrorizar el pueblo de Israel, para que les den a ellos su tierra. Y esto nos trae a Hamás. Hamás es una organización terrorista. Hamás
es un acrónimo. Dice, es el Movimiento de Resistencia Islámica Árabe. En 1988, Hamás fue formado y en los estatutos exige la destrucción de Israel y la creación de un Estado Islámico en el lugar de Israel, en la tierra de Israel. Ese estatuto de 1988, su párrafo inicial dice: Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el Islam lo destruya, igual que destruyó a otros antes que él. Por eso, este es el motivo por el cual Hamás fue instituido y criado en 1988 para empezar los atentados suicidas, después los secuestros. La nación de Irán ha armado los cohetes con Hamás para atacar a Israel. En el 7 de octubre viste cohetes disparados de Hamás de Palestina para atacar a Israel de Gaza. Y esto es porque el diablo siempre se opone a los planos de Dios. Pero también Dios también hace planos. Mira, el diablo hace planos para destruir, pero Dios ha hecho planes antes de que el diablo pudiera hacer planes. Dios siempre tiene un propósito. Se dirige a un lugar con los propósitos para Israel. 3 propósitos antes de hablar de la guerra presente, que Dios tiene propósitos para Israel. Primero, los propósitos de Dios para Israel son para un territorio mucho más grande que el que Israel ocupa actualmente o han ocupado antes. Génesis 15:18. Mira lo que Dios dice que deben ser las fronteras de Israel. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo a tus descendientes: daré esta tierra desde el río de Egipto, ese es el río Nilo, hasta el gran río Eufrates, que ese es en Irak. Dios dice, la tierra que ustedes deben tener, las fronteras que ustedes deben tener, es mucho mayor de la que tienen ahora. Quiero enseñarte un mapa. En rojo vas a ver que Dios dice, estas serán las fronteras de la nación de Israel. Lo que tú ves ahí, ellos van a ocupar partes de Egipto, partes de Arabia Saudita, van a ocupar Jordania, van a ocupar Siria, partes de Irak. Todo esto son las fronteras eventuales y esto va a ser importante, vamos a hablar después sobre eso. Número 2, Dios va a utilizar la tierra de Israel para hacer su voluntad en la tierra. Dios está enfocado en el... A ver, ¿por qué tú crees que las naciones deben de estar tan enfocados en esta pequeña tierra? Porque Dios hace su voluntad en la tierra, en la nación de Israel. Por eso, esto es para Israel. Las batallas y los ataques contra Israel, la Biblia nos dice que durante la gran tribulación, esos ataques, esas guerras van a causar que Israel por fin se vuelva a Jesucristo. Y eso va a ocurrir por los ataques en Israel. Y entonces Dios podrá venir para juzgar las naciones de la tierra en Israel. Todas las naciones de la tierra tienen un destino planeado por Dios en la tierra de Israel. Y tercer propósito es que los ataques por los enemigos de Israel en realidad promueven los propósitos de Dios. En 1967, naciones árabes se unieron para atacar a Israel. Fue la tercera vez en la existencia de la joven nación. ¿Eso destruyó Israel? No, en realidad lo que ocurrió fue que Israel ganó más territorio. Primero ganaron la ciudad de Jerusalén por causa de los ataques de los enemigos, salió para el bien. Después, en 1973, varias naciones árabes los sorprendieron en un día santo, un día feriado de Yom Kippur. En 6 días se acercaron mucho a destruir Israel, pero lo destruyeron no. En realidad, si tú estudias ese resultado de la guerra, es que territorio ganó territorio 4 veces su tamaño original. Por eso funcionó para el bien, para los propósitos de Dios. Entonces, habiendo visto todo ese pasado y toda esa historia, vamos a hablar de 3 grandes batallas por venir. La Biblia habla de 3 grandes guerras que aún están por venir en la tierra de Israel. Vamos a mirarlas y vamos a verlas de la última hasta la presente. Mira, la última batalla en Israel será en un lugar llamado Armagedón.
Tal vez tú hayas escuchado ese nombre antes. El anticristo vendrá contra Israel durante la tribulación, y al final de los periodos de los 7 años de tribulación, y todas las naciones de la tierra vendrán a Israel para luchar unas con las otras. Y entonces la Biblia nos dice que Jesucristo va a regresar a la tierra con los creyentes verdaderos, y todas las naciones neciamente tratarán de luchar contra Jesucristo, y eso nunca funciona. Armagedón es la batalla final. Antes de eso es la batalla que vemos en Ezequiel 38 y 39, que es la batalla de Gog y Magog. ¿Encuentras esto que está escrito en Ezequiel 38? Y es una coalición rusa y musulmana. La nación de Rusia y varias naciones musulmanas van a unirse y atacar a Israel. La Biblia dice que eso va a ser una gran batalla que está por venir, y esas naciones serán completamente destruidas. Dios mismo luchará esa batalla por Israel. Así que, sabiendo esa batalla, entonces cada vez que la gente ve las noticias, se preguntan los cristianos enseguida, ¿esta es la batalla de Ezequiel 38? Mira, lo que estamos viendo ahora en Israel no es la guerra de Ezequiel 38. ¿Cómo es que lo sé? Primero, vamos a mirar a varios motivos dentro de un momento, pero confíame por ahora hasta que yo llegue ahí. No es Ezequiel 38. La guerra antes de Ezequiel 38, que es la guerra de Magog, es la que estamos leyendo en Salmo 83. Salmo 83 habla de una guerra que va a preparar el mundo para la guerra de Magog y la guerra de Armagedón, para que ocurran. Por eso vamos a regresar a nuestro texto. En el versículo 4 nos dice cuál es el propósito de esta batalla. Versículo 4. Y dicen, vengan, vamos a destruirlos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Por eso el propósito de esta nación, de esta guerra, nos dice que vamos a destruir Israel para que ya no existan más como nación. Ese es su propósito, y ellos han tenido ese propósito antes, pero nunca ha funcionado. Ahora, el método para tratar de destruir la nación de Israel es una confederación. Versículos 5 al 8, conspiran con un solo propósito, establecen alianzas para luchar contra Israel. Las tiendas de los edomitas, los ismaelitas, Moab, los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Asiria también se unió a ellos y han ayudado a los hijos de Lot. Mira, los nombres modernos de esos nombres antiguos de la Biblia que te acabo de leer en el versículo 8 son estos. Mira, Gaza, Líbano, Jordania, Siria, el oeste de Irak y partes de Egipto, que es el desierto de Sinaí en Egipto. Entonces, lo que nuestro texto nos está describiendo es un círculo interior. Los enemigos más apegados que están fronterizos contra Israel, los rodean a Israel, y es un círculo interior. Puedes ver la foto ahí, mira, aquí tú ves esos nombres antiguos que vemos en nuestra escritura, que están sobre las naciones que puedes ver. Gebal, Amón, Amalek, Filisteos, Tiro, Moab, Asiria. Uno es Irak, uno es Jordán, el otro es Jordania, Egipto, Tiro y Arabia Saudita. Todos esos te los estoy mostrando. Creo que tengo otra foto del mapa. Sí, mira, ahí está, otro mapa. Entonces aquí ahora tú puedes ver nombres modernos en vez de esos nombres antiguos de la Biblia, que puedes ver que estas son las naciones que están fronterizos o alrededor de la nación de Israel. Hamás, los palestinos, Egipto, Arabia Saudita, Jordania, Irak, Siria, Líbano. Esas son las naciones que están descritos en la escritura que leemos de Salmos 83, que van a unirse para tratar de destruir a Israel de la tierra. Hamás está en el área de Gaza. Estos enemigos odiados de Israel, ellos odian a Israel, ellos están en realidad dentro de la tierra de Israel, es donde Hamás está localizado. Hezbolá están en Líbano.
Y también vemos que la nación de Siria, todos esos tres grupos son lo que decimos apoderados o representantes de Irán. Porque Irán quiere barrer o destruir a Israel. Y lo que están haciendo es que están financiando y armando a Siria, a Líbano, a Hezbollah y Líbano, Siria y Hamas en Gaza, para que ellos armados puedan destruir Israel. Vemos varias fotos aquí. Un oficial de Hamas dice que Irán y Hezbollah no ayudaron a planear el ataque, pero probablemente acabarán uniéndose a la batalla. Esto es un plan que ellos tienen, esa confederación, como Dios dice que va a ocurrir. Otra foto, puedes ver varios misiles que puedes ver, porque los misiles que están siendo disparados hacia Israel, todos vienen de Irán. Irán es quien pagó por ellos, Irán es quien los está enviando a ellos, y este es el propósito: más misiles, más guerras. Y el motivo es porque la ideología de Irán, ¿qué es lo que ellos creen? ¿Qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren destruir a Israel del mapa. Esto es una cita de un general principal en Irán. Dice que destruir a Israel es un propósito que se puede lograr. Esto es lo que ellos quieren. Ellos no piden perdón ni disculpa por lo que han dicho. Lo han dicho una y otra vez. Queremos destruir a Israel, barrirlo del mapa. Esto no es años atrás, esto es moderno. La semana pasada, este hombre dijo, podemos hacerlo ahora. Podemos barrer a Israel del mapa. Y esa es la ideología de Irán. Mira, Irán son musulmanes chiitas. El islamismo de ellos es un islamismo apocalíptico. Mira cómo ellos miran el mundo. Ellos buscan y esperan su Mesías, que se llama el tercer Mahdi. El Mahdi es un Mesías, es lo que ellos creen que va a venir al mundo y va a establecer el dominio musulmán sobre todo el mundo. Y ellos creen, ellos piensan, por eso ellos son apocalípticos. ¿Cómo es que este hombre va a dominar todo el mundo? No por la política. Él va a dominar todo el mundo por caos. Personas normales, ¿te acuerdas durante la Guerra Fría? Los rusos tenían armas nucleares, Estados Unidos tenía armas nucleares, sabían que se iban a destruir mutuamente. No lances tus armas porque te vamos a lanzar las nuestras y todos vamos a morir, y eso hizo que no lo hicieran. Pero Irán no piensa así. Irán entiende bien. Van a destruir todo el mundo si hacen eso. No hay problema. Eso es lo que queremos, porque piensan que eso va a traer al tercer Mahdi. Y de ese fuego y de ese caos y batalla y guerra es que el Mahdi, o el que ellos creen, va a dominar el mundo. Es una guerra mundial para ellos. Sería algo tremendo, porque va a traer su Mesías, o el Mahdi que ellos creen, y su gobierno sobre todo el mundo. Bueno, entonces vamos a regresar a la declaración que te hice de que la batalla presente, o la guerra de ahora, en Gaza no es la guerra de Ezequiel 38. Y te voy a decir por qué. Mira, primero, hay naciones que están en Ezequiel 38 que no están presentes ahora, porque en Ezequiel 38 del 1 al 7 nos dice cuáles son las naciones que van a atacar a Israel. No son esas naciones próximas o fronterizas de Israel. Fíjate, es Rusia como líder de una coalición musulmana, y dice la lista de las naciones: Irán, Turquía, Etiopía, Libia, Algeria, Marruecos, Túnez, Yemen, y Rusia y Kazajstán, y todas las naciones al sur de Rusia que son musulmanas. Entonces, ¿quién es que está ausente? ¿Quién está faltando? Mira, esos países que acabamos de ver en ese círculo interior que son fronterizos con Israel. No me puedes decir que va a ocurrir este gran ataque para Israel, y aquellos que los odian más a Israel y están pegados fronterizos con ellos no van a participar. ¿Por qué no están escritos en Ezequiel 38? Te dije, porque ellos han desaparecido. Ya no están más. La batalla que estamos viendo ahora no es Ezequiel 38, ni tampoco se va a convertir en los próximos meses y semanas a Ezequiel 38. El segundo motivo por el cual sabemos que no es Ezequiel 38 es porque hay un prerequisito ausente, y esa es la seguridad. Ezequiel 38:8 dice claramente: ¿por qué Rusia va a querer destruir a Israel? ¿Por qué ellos quieren? Porque es una nación que no tiene murallas, no tienen frontera, no tiene protección, por causa de la seguridad. ¿Tú crees que hay alguien en Israel ahora que tiene seguridad?
Acaban de morir 1,400 israelíes, sin contar los que están como rehenes y toda la guerra que ellos tienen. ¿Tú crees que ellos tienen seguridad? La Biblia nos dice que una de las atracciones para Rusia y naciones musulmanas es porque van a vivir con seguridad. Y eso no puede estar hablando de lo que está ocurriendo ahora en Israel. Por eso Salmos 83 nos habla a los enemigos cercanos, fronterizos, que van a tratar de venir a destruir Israel antes de la guerra de Ezequiel 38, de Magog. Piensa entonces del escenario y los resultados de la guerra de Salmos 83. Mira, varios de ellos. Primero, jamás será destruido por completo. Benjamín Netanyahu, presidente de Israel, ha dicho que este es el propósito de ellos. No me importa cuánta gente hacen protestos o cesar de fuego, no va a pasar. Van a matar a todos los miembros de Hamás. No quedará más Hamás después de esto. Pero es muy probable que después que Israel haga eso, que otras naciones van a unirse a Hamás para ayudarlos. Pero en realidad van a tratar de destruir Israel. Van a ver una oportunidad, dicen, bueno, ahora, mientras Israel está distraído, podemos atacar. Versículo 4 dice, vamos a destruirlos para que no sean nación. Resultado 1, jamás será destruido por completo. Resultado número 2, Hezbollah. Esto ahora son la organización terrorista que controlan Líbano y están en Líbano. Dice la Biblia que serán destruidos por completos. En realidad, ellos controlan toda la nación del Líbano. Va a ser atacada y vencida y destruida por Israel. Número 3. La Biblia dice que Jordania será destruida y ocupada por Israel. En Sofonías 2:9 dice, tan cierto como yo vivo, Moab será destruido como Sodoma, Amón será destruido como Gomorra, serán un campo de ortigas, una mina de sal, una ruina para siempre. El remanente de mi pueblo que queden vivos tomarán de ellos lo que quieran, los que quedan de mi nación tomarán su tierra. Hay personas que dicen, pero Jordania tiene un tratado de paz con Israel, pastor. Escucha, para árabes, musulmanos, tratados de paz es algo que utilizas para un momento de una foto, pero no lo honran. Jordania ha estado en 4 guerras porque desesperadamente quieren ser vistos como una potencia mundial. La mezquita con la cúpula de oro que están en el centro de Israel, de Jerusalén, fue construida por el rey de Jordania, que él quiere ser conocido y visto como el líder del mundo musulmán. Él no quiere que Irán sea el líder musulmán. Por eso ellos lo han hecho antes. Han entrado en guerras porque ellos quieren ser una potencia mundial o una potencia árabe. Y la Biblia nos dice que Jordania será destruida. Siria. La nación de Siria será destruida. Isaías 17:1. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, será un montón de ruinas. Aquí está, es una foto de Damasco. Mira, Damasco es la ciudad más antigua y habitada en todo el mundo. Una ciudad de más de 5 millones de personas. Algunos dicen, esa profecía ya fue cumplida. Mira, no puede ser porque Damasco aún existe. Dios dice, Damasco no será ni siquiera una ciudad, será un montón de ruinas. Es como la Biblia describe que habrá probablemente una destrucción nuclear, que Israel tiene armas nucleares. Y mira, Siria es el lugar donde los misiles son transferidos de Irán para los terroristas alrededor de Israel. Ellos transfieren misiles y también armas químicas, armas biológicas que han sido enviadas, y no es inconcebible que si Irán ya tiene una arma nuclear y no tienen tecnología de misiles exacta, la pueden enviar a Siria cruzando la frontera para que puedan destruir Israel. Pero sea cual sea el motivo, Dios dice que la nación entera de Siria será destruida y esa ciudad no existirá más. En Isaías 17:1. Parte de Irak será atacada, será conquistada y será ocupada por Israel. No toda la nación. El nombre antiguo de Irak es Asiria, no Siria.
pero Asiria. Y dice la Biblia que parte de Asiria será conquistada y ocupada. Partes de Egipto será destruida, atacada y ocupada. Isaías 19 tiene una profecía muy interesante. Dice que 5 ciudades de Egipto hablarán hebreo. ¿Por qué van a hablar hebreo en Egipto? Porque Dios dice que la frontera de Israel original va a ir hasta el río Nilo. Van a conquistar y Egipto va a participar en esta guerra y como resultado Israel tomará tierra en Egipto hasta el río Nilo. Y finalmente la nación de Irán. Irán será neutralizado militarmente. Esto solo será temporariamente, temporal. No van a destruir ni conquistar a Irán, pero van a ser neutralizados temporalmente. Ahora dicen que saben que la tecnología nuclear está en un lugar llamado Bashia y uno puede imaginarse que probablemente Israel va a enviar un arma nuclear para destruir esas usinas nucleares y así destruyendo los lugares de Siria, Líbano y Gaza, y por un tiempo esto le dará paz a Israel y seguridad. Pero vamos a hablar de cuál es el gatillo probable de la guerra de Salmo 83. El 7 de octubre, hace unas semanas atrás, más de 1,500 terroristas de Hamas atacaron a Israel, matando personas, secuestrándolo. No quiero ni describirte las cosas que hicieron. Secuestraron personas. Aún tienen más de 220 personas secuestradas. Estas son algunas de las fotos más fáciles de ver del ataque en Israel, pero siguen atacando y luchando hasta hoy en día. Y esto se suponía que iba a ser un ataque simultáneo con otras naciones. Un sitio que tiene mucha información de varias cosas dice que ellos se apresuraron. Jamás se apresuró porque pensaron que podían tener la gloria ellos solitos. Pensaron que ellos solos iban a conquistar a Israel. ¿Pero qué pasó? No es así. Pero ahora están apelando al mundo musulmán. Vengan a unirse con nosotros para atacar a Israel. Y vemos el resultado de varias naciones. Un ex jefe de Hamas hace un llamamiento de protestos y que las naciones fronterizas vengan a unirse a la guerra contra Israel. Y lo que ha ocurrido, si te has fijado en las noticias, ves o has visto tal vez que judíos izquierdistas en Israel, ellos por años han estado tratando de cambiar las leyes y protestando, porque lo que estos judíos izquierdistas decían es que si simplemente hablamos con estos musulmanes de una manera razonable, podemos hacer un tratado de paz. Y esta guerra que empezó el 7 de octubre ha demostrado que eso no va a ocurrir. Y esto ha cambiado por completo y ahora Israel ha comprobado que no puedes permitir los representantes de Irán y de Siria y Hezbollah que vivan en su frontera amenazándolos, y por eso dicen que tienen que ser totalmente destruidos. Otra foto, vemos la noticia cuando el líder de Israel declaró guerra. Benjamín Netanyahu no está llamando esto de una pequeña lucha, un pequeño combate. Dice, estamos en guerra, tienen un ministerio de guerra, estamos en guerra y vamos a destruir a Hamas primero, después Hezbollah, que han estado tratando de mantener a Hezbollah fuera, pero Hezbollah va a venir a atacar. Ya es más, ya empezaron a atacar en el norte de Israel, la frontera con Líbano. Tenemos fotos aquí de fuego de artillería en Líbano, y también está en el bombardeo que está ocurriendo en Gaza diariamente. Están atacando a todos los terroristas de Hamas, un líder de Hamas, destruyen edificios de apartamentos donde se están escondiendo y donde están funcionando. Y es muy probable que, de acuerdo a la palabra de Dios, otras naciones acaben uniéndose con Hamas a esta guerra contra Israel, y eso es lo que Salmo 83 nos está diciendo. Y hasta es posible de que Israel tenga que extender esta guerra hasta Irán para neutralizarlos, y eso probablemente es como empezará y como la guerra va a seguir adelante. Pero piensa conmigo los resultados.
Cuando esta guerra termine de Salmos 83, termine, ¿cuál es el resultado? Primero, mira, ese círculo o ese anillo interior de naciones fronterizas, de enemigos inmediatos serán derrotados. Como te dije, mira, es una locura. Gaza está dentro de Israel. Imagínate eso, estamos aquí en la iglesia y dentro de la iglesia hay un montón de terroristas y nos quieren matar y uno los deja tranquilos. Eso es una locura. Pero lo que va a ocurrir es que todas las naciones que están inmediatos, fronterizos, van a ser derrotados. Pero Ezequiel 38 dice que van a ver que Israel tendrá seguridad. Están protegidos, seguros, porque los derrotaron a todos y por eso van a venir a atacar Rusia. Segundo, Israel ganará suficiente territorio para reasentar a los palestinos en su propio territorio. ¿Cómo es que los palestinos están en Israel? Mira, Jordania no los quería a ellos. Ellos antes estaban en Jordania, estaban en Egipto. Jordania y Egipto dijeron, estos son locos, si los dejamos aquí nos van a matar. Y por eso los botaron de sus naciones, por eso es que están en Israel. Israel ha llegado al punto que dice, ellos no pueden seguir viviendo aquí, nos quieren matar. Vamos a volver al mapa de las fronteras futuras, eventuales de Israel. Tendrá suficiente tierra o territorio que pueden escoger. Mira, ¿quieren vivir en Siria? ¿Quieren vivir en Irak? ¿Quieren vivir en Egipto? ¿Quieren vivir en su propia tierra? No hay problema, le daremos su propia tierra, bien lejos de nosotros, pero no pueden seguir viviendo aquí amenazándonos. Y esto les dará seguridad. Y el tercer resultado de la guerra de Salmo 83 es que Israel obtendrá enormes riquezas. Jordania tiene yacimientos de gas. Egipto, Irak, Arabia Saudita e Irán tienen también campos petroleros o yacimientos de petróleo, y de repente Israel va a tenerlos todos, además de sus propios yacimientos de gas natural que ellos tienen. En Ezequiel 38:13 nos da una motivación adicional por el cual Rusia y la coalición musulmán van a querer atacar a Israel. Eso es para saquearlos. Ezequiel 38:13 podría ser traducido así, mira, ¿has venido Rusia a saquear el gran botín de los expoliadores? Eso es una traducción literal. En otras palabras, Israel va a saquear a todas esas naciones cuando los derroten. Ellos van a ser dueños de todo lo que tenían antes, los campos petroleros, los pozos de petróleo y de gas, y Rusia dice, hay mucha riqueza ahí, porque Rusia quiere ser el poder mundial de petróleo por dinero y por poder. Van a quererlo. Y ahí es donde van a querer hacer eso en la próxima guerra de Ezequiel 38. Y la cuarta cosa es de que esto establece o prepara para la próxima guerra de cumplimiento de profecía. Ezequiel 38:11 dice que Rusia ve una tierra sin muros, viviendo en seguridad. Y versículo 13 dice, un gran saqueo especialmente de gas y petróleo. Y entonces Rusia atacará con una coalición musulmana. Turquía, Irán, Etiopía, Sudán, Yemen, Libia, Argelia, Marruecos, Túnez y las distintas naciones musulmanas al sur de Rusia van a atacar junto con Rusia a Israel. Pero la Biblia nos dice que en esa batalla de Ezequiel 38, Israel no tendrá que luchar. Dios va a luchar por ellos y serán destruidos sobrenaturalmente por Dios. Terremotos, granizos, enfermedades los va a destruir en el campo de batalla y hasta en sus propias naciones. Lo que va a ocurrir es que el islamismo dejará de ser un problema en el mundo. Y a partir de ese tiempo, la Biblia nos dice que Europa es de donde el anticristo va a venir. Europa es de donde poder y fuerza va a existir en el mundo, y eso ocurrirá porque Rusia y las naciones musulmanas han desaparecido de la tierra o ya no tienen importancia. Y lo que te acabo de hablar hasta ahora, mira, todo eso sigue un patrón bíblico. Vemos Dios haciendo esto una y otra vez. Por la Biblia, cuando los enemigos de Dios unen fuerzas contra el pueblo de Dios, contra Israel, nunca destruyó a Israel, en realidad acaba acelerando el proceso de victoria para el pueblo de Dios. Vemos eso en Josué 10.
cinco reyes se reunieron para destruir a los israelitas y terminaron. Lo que hizo fue que apresuró el proceso de Israel conquistar la tierra. En Génesis 14, Abraham tiene una guerra con 5 reyes, tiene la revelación de Dios con Melquisedec y destruye a los 5 reyes. Vamos a terminar y hablar de la respuesta que debemos tener a la guerra del Salmo 83. Mira, cuando usas la palabra profecía es declarar la historia escrita de antemano. Historia escrita de antemano. Dios quiere que el futuro sea visto, sea conocido. Esto no es algo fácil. Por eso es que la gente dice, bueno, tal vez puede ser que mira, que no sé. Pero no debe ser fácil, pero sí debe ser visto y conocido. Jesús relaciona la profecía y el final del mundo con lo que él llama señales. Son acontecimientos que se convierten en señales visibles para el mundo. Mateos 24:33. De la misma manera, cuando ustedes vean estas cosas, sepan que la hora ya está cerca, está a la puerta. Que son los señales del fin del tiempo, el juicio venidero y el regreso de Jesucristo. Dios dice, Dios permite que las cosas ocurran para que todos puedan verlo. La segunda cosa es que la profecía anima al pueblo de Dios. Mira, la profecía es motivación para los creyentes porque nos dice, mira, no vas a vivir en este mundo como si el tiempo va a durar para siempre, como si vas a estar aquí para siempre. Mira, yo no voy a estar aquí para siempre. El tiempo no va a seguir ocurriendo como siempre ha estado. Esto nos da motivación para pureza. Primera de Juan 3:3. Todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Mira, si el tiempo se está terminando, llegando al fin, esto es un tiempo muy malo para estar participando en el pecado. Nos da motivación para evangelización. Mira, existe una cantidad de tiempo limitada para testificar a las personas con quien tú trabajas, personas que tú amas, seres queridos. Tú no tendrás para siempre para decirles de Jesucristo. Esto va a motivar a los creyentes para decirle a la mayor cantidad de personas que podamos lo más rápido posible. Y mira, Dios quiere que esta guerra se desarrolle públicamente. Yo creo que esta guerra no va a ser después del rapto, será antes del rapto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el mundo la vea. Algunos de ustedes han tenido compañeros de trabajo, han estado hablando qué está pasando en Israel ahora mismo. Y mira, escúcheme bien, yo creo que Dios va a utilizar esto para provocar un avivamiento. Resbalados van a querer regresar a Dios, esa es mi oración. Para que pecadores se abran para el evangelio. Ese es el propósito de Dios y su amor. Mira, la profecía también le da esperanza a los creyentes. Hay muchos creyentes que dicen, oh Dios, oh pastor, esto me da miedo. Mira, no deben tener miedo ninguno. ¿Sabes? Mira, si tú puedes ver algo que fue escrito miles de años atrás y decir, mira, eso está pasando ahora, eso te demuestra de que Dios tiene el control. Yo no estoy asustado de lo que va a pasar. Todo lo que me dice es de que pase lo que pase, Dios tiene el control. Él siempre va a ganar. Porque Él es más inteligente que el diablo siempre y todo el tiempo lo es. Y esto es lo que entendemos de la Biblia. Significa que sea lo que estás pasando en el mundo, estás preocupado de tu familia, estás pasando de tus finanzas, estás preocupado de tu salud y de estas otras cosas. Escucha, Dios está en control. ¿Cómo lo sé? Porque yo puedo leer la profecía antigua y ver de que Dios declara el futuro por adelantado. Mira, nuestra última esperanza es lo que nosotros llamamos el rapto de los santos. Eso significa el retiro instantáneo de cada creyente verdadero de la tierra. La Biblia nos dice que el mundo entero se enfrenta al juicio. Eso es un periodo de 7 años, llamado la tribulación, la gran tribulación. Son 7 años de muerte y sufrimiento sin descripción en la tierra como juicio por el pecado. Pero la Biblia nos dice que antes de que Dios juzgue el mundo, Él va a retirar a su pueblo primero. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, hayamos quedado, seremos arrebatados. En latín es rapier. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor.
porque nuestra esperanza está en el rapto de los santos. Y eso es lo que tenemos en esa foto que tenemos. Mira, yo no estoy esperando el día del juicio. Hay gente que están guardando comida o dinero para el juicio. Yo no voy a estar aquí, no voy a guardar nada para luchar con el anticristo. Tú quédate peleando con él. Yo voy a estar fuera de aquí. Muy simple, es porque mi esperanza está en el rapto, el regreso de Jesucristo. Él nos dijo en Tito 2:13, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay por eso que hay gente que dice, bueno, si tomamos este líder mundial, Obama, o cualquiera que no te guste o te guste, si dividimos su nombre por la presión barométrica y multiplicado por las letras en el nombre de tu perro, y mira, da 666, mira, no me importa quién es el anticristo, yo no voy a estar aquí. Mi esperanza, yo no estoy esperando al anticristo, estoy aguardando la bendita esperanza que es el rapto de los santos. Gracias a Dios, sí, amén. Voy a cerrar con esta historia. Israel ha estado advirtiendo a los residentes de Gaza sobre estos próximos ataques. En primer lugar dijeron, todos los que viven, habitantes del norte de Gaza, huyan hasta el sur. Fue el primer aviso. Pero es muy importante, lo primero que ellos hacen, como te dije, cuando ellos identifican un edificio o un apartamento donde hay terroristas de Hamas o líderes de Hamas, un militante de Hamas está viviendo o trabajando allí, ellos destruyen ese edificio. Pero lo que ellos hacen es que avisan, advierten. Y quiero que veas, esto es una noticia del otro día. Dueño de edificio de apartamentos de Gaza fue advertido por el ejército militar de Israel para que salieran de ese edificio antes del ataque. Porque en Israel ellos tienen el teléfono de todos. Este hombre tiene un edificio, tiene varios edificios, recibe una llamada. Mira, estas son las fuerzas militares de Israel. Vamos a destruir tus edificios. Si quieres vivir, sal de ellos inmediatamente. Próxima foto. Israel, igual que Dios, cumple lo que dice. Ese es el edificio de apartamentos después del ataque. Es muy simple. Recibes una advertencia, un aviso. Si quieres vivir, escucha bien a la advertencia. ¿Quieres morir? Puedes quedarte, no hay problema. Y en realidad, eso es lo que Dios hace con la profecía. Dios escribe la historia por adelantado. Él te deja ver, te advierte lo que va a pasar. Mira, ¿cómo Dios podría saber años atrás que las naciones que leemos en Salmo 83 estarían fronterizas a Israel? Porque Dios lo sabe todo. ¿Por qué lo escribió? Porque está escribiendo para que todos los que no están bien con Dios sepan mejor que se arrepientan con Dios. Háganlo ya, porque la destrucción está al llegar. Si escuchas, puedes ser salvo. Si no escuchas, serás destruido. Y esa es la opción que Dios le da a todas las personas de la tierra. La historia nos ha demostrado esto una y otra vez. La historia que fue escrita por adelantado miles de años atrás. Dios, en su amor, le da a las personas. Mira, hay personas aquí esta mañana. Hay personas que están aquí viendo por línea. No estás bien con Dios, no estás arrepentido. Dios te está dando una advertencia. Arrepiéntete ya. Arregla tu problema del pecado. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestros rostros rápidamente. En todo este lugar.